Hola, muy buen día. Estamos aquí en esta rueda de prensa el día 1 de julio. Presento hoy a las personas que nos acompañarán. Estará el ingeniero Julián Romero Tehuitzil y la compañera Mireya Tepox Huelitli, que son compañeros del movimiento 8 de febrero. Nos harán una denuncia sobre el tema hidráulico. Presento también a la compañera Marisela Sánchez Marún y al abogado Leibersein Martínez Cortés, del Movimiento Laborista de Puebla en Lucha, al maestro Isaac Flores, activista social, al arquitecto de Cesarte, al activista social Samuel, al doctor Nicéforo Rodríguez Gaitán y a nuestro claramente diputado electo Alejandro Carvajal Hidalgo. Cedo el uso de la palabra a nuestro compañero. Muy buenos días, estimados amigos de la prensa, licenciado candidato y a hoy diputado electo Alejandro Carvajal. Estamos aquí en este momento para darles a conocer una denuncia hídrica en San Pedro Cholula y el incumplimiento y la solicitud de una auditoría al gobierno de San Pedro Cholula. El día viernes entregamos un oficio a la presidenta y a Sosapach por el motivo de que tenemos agua de calidad no apta para consumo humano. Asimismo, no han cumplido con las obras que se han comprometido el gobierno de San Pedro Cholula ante la dirección de gobierno del Estado de Puebla. Y por lo tal le doy la palabra a Mireya. Muy buenos días a todos. En San Pedro Cholula se vive una crisis hídrica. En el 2023, el día 20 de junio, acudimos a Conagua a hacer una denuncia por la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región de San Pedro Cholula. Se le entregó a la maestra Beatriz Torres Trucio. Enseguida también se le entregó una denuncia al secretario de Gobernación, José López, del municipio de San Pedro Cholula. La problemática es grave en San Pedro Cholula, porque los barrios no tienen agua de calidad y las juntas auxiliares están sufriendo el tema de la escasez del agua por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. El día 21 del año pasado, del 2023, se hizo una manifestación de la población por el tema de la crisis hídrica. De ahí el movimiento 8 de febrero, con una comisión de la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyocla, se vino aquí a Gobernación a hacer mesas de trabajo para hacer acciones para las recargas de los mantos acuíferos. Ya estamos a un año y denunciamos públicamente que el municipio de San Pedro Cholula no ha cumplido con los acuerdos en las minutas 125, 179 y 210. Entonces queremos hablarle a toda la población que se ha incumplido con los acuerdos con los 3 niveles de gobierno. Pues esta es la situación que vive San Pedro Cholula. Gracias. Le damos el uso de la palabra a la abogada Marisela Sánchez Marún. Muy buenos días. En este momento agradecemos el espacio que nos proporciona aquí el diputado electo y asimismo hacemos un pronunciamiento en relación a que el 17 de junio del año 2024 se emitió un decreto por parte del secretario, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En ese decreto determinan la extinción de la Junta Federal número 33 de Conciliación y Arbitraje, y en el cual de manera arbitraria determinan que los más de 10,000 expedientes que se encuentran tramitando ante dicha institución, ante dicha autoridad, sean tramitados o sean remitidos más de 3,000 expedientes a la Junta 46 de Tlaxcala, que son los expedientes que se encuentran en trámite, y más de 6,000 expedientes sean remitidos a la Junta número
32 de la ciudad de Oaxaca, motivo por el cual surgió a partir del 18 de junio del año 2024 un movimiento creado por trabajadores, creado por sindicatos, creado por beneficiarios y creado por abogados laboralistas que nos pronunciamos en contra de ese decreto que es ilegal, motivo por el cual hemos hecho acciones de resistencia, acciones, buscar esos vínculos con las instituciones como son presentar escritos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para buscar esos vínculos de conciliación y de negociación. Se presentaron escritos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, buscando esos acercamientos. Asimismo, agradecemos a las instituciones del Estado de Puebla el pronunciamiento que ha hecho el señor gobernador, el pronunciamiento que ha hecho el diputado electo, y nos sumamos y pedimos el apoyo y la colaboración de esas instituciones estatales, porque necesitamos que los trabajadores no sean vulnerados en sus derechos, ya que no se cuentan con los recursos económicos para poder trasladarse a una ciudad distinta a la que iniciaron en origen sus asuntos. Asimismo, pedimos la conciencia y la empatía de la comunidad y que se sumen a nuestro movimiento, a nuestra lucha, porque la decisión que se ha tomado de manera arbitraria es una decisión que conculca las garantías de los trabajadores y que, lejos de contar con ese acceso a la justicia, nos permite y nos impide el cumplimiento del artículo 17 constitucional, que señala que todo ciudadano y todo trabajador debe tener derecho a ese acceso a la justicia. Le cedemos la palabra a nuestro diputado electo, Alejandro Carvajal. Sí, pues gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Y esta rueda de prensa es una rueda de prensa pues de ciudadanos también y de líderes sociales que pues expresan sus peticiones, su malestar o su inconformidad ante temas sociales. Respaldamos ampliamente el tema de la Junta Federal. En Puebla hay rezago judicial, laboral, y estos juicios de mandarse a Tlaxcala o a Oaxaca, ¿verdad? Sí. Tardarían más de 10 años en ejecutarse las sentencias o en resolverse. Y lo grave del caso es que hay personas que tienen hasta 80 años y que buscan una pensión del Seguro Social, de invalidez, de cesantía, de vejez, y es su última esperanza el poder encontrar justicia en un tribunal laboral. Vamos a agotar el diálogo con las instancias laborales federales, con la Secretaría de Gobernación Federal, y agradecemos también al gobernador del estado por hacer eco y apoyar esta petición que encuentra justicia en los más de 10,000 expedientes pendientes de resolución o de ejecución de sentencia en la Junta Federal. Y también decirlo, hay gente que está pidiendo justicia que es del municipio de Tehuacán, de la Sierra Norte, de la Sierra Negra. Desde ahí vienen sus expedientes, y de mandarlos, imagínense, a Oaxaca o a Tlaxcala, prácticamente rebasaría el costo del juicio lo que van a cobrar. No sería viable. Entonces pedimos el apoyo también de los medios de comunicación y de la sociedad para que nos puedan acompañar y apoyar en esta petición de que se abra la Junta Federal de Conciliación hasta que concluya con la resolución de los juicios en ejecución y los juicios en trámite ordinario o trámite especial. Por otra parte, tocando otro tema, vamos a hablar también de un tema legal, un tema de justicia, la famosa reforma que se está impulsando, la reforma judicial, en donde pues ya se abrieron los debates al público, ya están los foros, ya se llevó a cabo el primer foro en la Cámara, hoy hay otro foro en Toluca, en donde han acudido magistrados, ministros, barras de abogados, legisladores estatales, federales y gente que se encarga de la administración de justicia en México. Hay dos polos
Lógicamente la gente de la Corte quiere que pues no se mueva nada, que todo se mantenga en el estado que se encuentra, como le decimos los abogados, y piden tiempo para poder presentar una contrapropuesta. Pero tiempo se les dio. Andrés Manuel, durante estos 5 años, 10 meses de gestión, manifestó que les daba la oportunidad inclusive de presentar una reforma para poder modificar la situación de los órganos jurisdiccionales federales que imparten justicia en nuestro país. Hicieron caso omiso, siguieron golpeteando las resoluciones del poder legislativo, inclusive a veces sin facultades interpretaban la Constitución y otorgaban suspensiones en contra de la ley de la reforma eléctrica y en contra de otros ordenamientos importantes, sirviendo en muchos casos, no en todos, a las oligarquías y sobre todo a las empresas eléctricas, a las empresas mineras, de manera clara y burda. Se volvió la Corte una zona de cabildeo, en donde esos grandes poderes económicos llegaban para poder resolver sus asuntos, mientras el campesino, el obrero, veía cómo pasaban mucho tiempo y no había justicia para ellos. Por eso se lanza esta reforma. Por otra parte, también existe la preocupación fundada de algunos legisladores como yo, de que sí queremos la reforma, pero que vemos inviable el cambio de todos los jueces federales de tajo. Proponemos que se vayan sustituyendo conforme se vayan jubilando o retirando con algún acuerdo, porque el quitar o eliminar a los más de 700 jueces federales implicaría una complicación para que se administre justicia en todos los circuitos, en todos los estados, a nivel de nuestro país. Pero sí queremos que se cambien a los ministros, que se renueven las salas, que se ajuste la Corte y que entienda que México trae un proyecto diferente y que es un cambio de régimen total y que las cosas no se hacen como antes, y que el pueblo manda y que el pueblo quiere cambios, y que también las resoluciones judiciales deben estar acorde a los cambios sociales y a las demandas de justicia que históricamente no se han aplicado en México, como el derecho indígena, como la justicia que piden las madres desaparecidas, de los desaparecidos, como el cambio que debe haber en las industrias nacionales, como la industria eléctrica, como la industria petrolera, en donde la soberanía es la máxima que rige la economía y no los intereses de un grupo de extranjeros o un grupo de gente que detente el poder económico. Sí, que venga la reforma judicial, que se enriquezca. Vamos a estar informando en ruedas de prensa cómo va este tema, qué se está preparando para que la gente la conozca, y seguramente después de esta reforma vendrán más reformas, porque el país requiere de cambios trascendentales, porque no es suficiente la reforma judicial. Se requiere la reforma a las fiscalías de los estados. Se requiere también la modificación de la Guardia Nacional, que ya se está proponiendo también. Se requiere también otro impulso a las leyes federales de competencia económica, a las leyes de los consumidores, a las leyes financieras. Es decir, se necesita un gran impulso a reformas, a la Ley General de Aguas en México, para que este país camine y realmente llegue la transformación a las regiones más desfavorecidas del país. Es lo que les quería comentar por parte del tema de la reforma judicial, ¿no? Y por otra parte también reconocer el trabajo que está haciendo el gobernador Alejandro Armenta con su equipo de transición. Se ve un trabajo ordenado, se ve un gobernador que sabe lo que está haciendo y lo que está buscando. Nosotros desde nuestro grupo político y social y también
desde el escaño que ocupamos en la Cámara de Diputados, vamos a apoyar con todo a las reformas que él impulse, las modificaciones también que él está haciendo en su gabinete, y vamos a tratar de que Puebla camine, y vamos a ir de la mano con el gobernador Armenta para que la transformación llegue al municipio y al estado de Puebla. Es lo que les queríamos comentar en esta rueda de prensa. Alejandro, saber si ya tuviste acercamiento con el gobernador electo sobre lo que nos estás platicando y planteando. Bueno, tuvimos una plática de varios diputados, la bancada de Puebla hace 2 semanas, y pues comentamos que íbamos a trabajar en conjunto, y que cuando tomara protesta la presidenta de México en la Cámara y los diputados, pues íbamos a sentarnos para coadyuvar en las reformas que México necesita, pero también coadyuvar en la gestión de recursos para el Estado, llevar la voz de los poblanos al Congreso de la Unión. Yo creo que en su momento habrá otra reunión en la cual ya cada quien hará un trabajo en específico. Buenos días a todas y a todos. Emilio Sebastián de Infocorum. Preguntarle 3 cosas. La primera, ¿qué opinión le merece que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le va a pedir a la Secretaría de Gobernación que intervenga en los temas de Zapotitlán, el basurero de Cholula y de Coaco, también el tema de Coaco? En segundo, ¿a qué ven ustedes que responda justamente movilizar estas juntas a otros estados? Porque resulta incomprensible, por ejemplo, para las víctimas o personas que buscan justicia, tenerse que movilizar a otros estados y a otras entidades. Y por último, justo el día de ayer, interesantemente, la Suprema Corte daba a conocer que va a llevar una campaña que lleva por nombre 100 sentencias de la Corte que hacen justicia, justo en este momento en el que se discuta la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensa al respecto? Muchas gracias. Sí, bueno, hay 3 preguntas. La Corte, el tema de los proyectos que han contaminado y el tema de la Junta, ¿no? Federal. Vamos a abordar con los proyectos que han sido visibles en cuanto a manifestaciones, ¿no? El tema del basurero de Cholula, que es un relleno sanitario que no tiene la regulación legal correcta y no tiene los permisos adecuados, ya sigue clausurado por las autoridades ambientales, pero también tenemos varios problemas de rellenos sanitarios en Puebla, en el estado, no es el único. Por muchos años se permitió que la impunidad y la opacidad en el tema ambiental reinara, pero ya mucha gente se está manifestando, debido a que en este caso de Cholula inclusive hay gente viviendo cerca que vio cómo de sus pozos salía agua contaminada, o el olor era insoportable para la vida pues de una persona, de una familia, ¿no? Y lo mismo sucedió 1 año y medio antes con Bonafón, en donde campesinos veían que ya no tenían agua para su riego y tuvieron que tomar por sobrevivencia las instalaciones de esta planta. Y también el tema de Granjas Carroll, donde ya presentamos un punto de acuerdo nosotros, y ya también fue clausurada gracias a la presión de la gente. Tuvieron que morir 2 personas y pasar más de 15 años para que esta granja, que es un corporativo transnacional y que es una de las productoras más grandes a nivel mundial de carne de cerdo, pero las más contaminantes, que fue inclusive rechazada en otros países porque no cumplía con las normas ambientales en Estados Unidos o en Europa, y aquí la ponen, se chupan el agua de la gente pero sin ninguna regulación, y no generan un resarcimiento del daño ambiental que se está generando, ¿no? Nosotros consideramos que el gobierno federal va a tener mucho más cuidado con Claudia en empezar a regular estos proyectos que tanto dañan al medio ambiente, pero también la sociedad tiene que ser parte, ¿no? Nosotros tenemos que iniciar campañas de reciclaje en las colonias, nosotros tenemos que meternos a las escuelas, hablo de la sociedad, a trabajar con el tema del agua, del reciclaje. No podemos dejar en manos del gobierno todo. Es un trabajo pues impresionante, y la sociedad tiene que ser participativa
en estos temas y también cuidar el medio ambiente. Aquí tenemos en Puebla más de 2 millones de personas y el problema de los residuos es uno de los problemas más graves que tenemos a nivel del municipio y del estado. Hay lugares donde ya se va a implementar en la Ciudad de México y en algunos lugares del Estado de México por delegación una planta de reciclaje por delegación y de residuos. Creo que es lo que tienen que hacer cada municipio, hacer un plan, cada municipio de reciclaje, de reutilización de los residuos y también de revisar su tema de los rellenos sanitarios y no pedir nada más el apoyo al gobierno estatal, sino federal, sino hacerse cargo de sus temas en particular. Y por otra parte, del tema de la Junta, el por qué se determina que se lleven los asuntos a otra parte, porque cuando se hace la reforma laboral, que tiene más de 5 años, ¿no? 5 años, se establece que los expedientes de las juntas federales van a ser resueltos poco a poco y los nuevos asuntos se dirimirán en los tribunales federales laborales. Los tribunales federales laborales están conociendo de los asuntos nuevos, pero los viejos los siguen viendo las juntas que ya los tenían. Entonces, como la Junta de Puebla tiene mucho rezago, pues deciden trasladar los asuntos a otra junta. Pero consideramos que dada la magnitud de este rezago, debe de fallarse y resolverse en el estado de Puebla, ¿no? Y respecto a la otra pregunta de que hay asuntos pues complicados en municipios y presidentes que han actuado de manera ilegal, inclusive han cometido crímenes, pues creo que los partidos tienen que hacer un trabajo más exhaustivo. Debe haber una lista previa para filtrarla con las autoridades penales y las autoridades judiciales, para que no existan gente con antecedentes criminales. Es un error que los partidos no se fijen en quién postulan. Ya hay una resolución muy importante de un tribunal federal, el cual le quitó una candidatura local a un priista porque tenía un adeudo de alimentos. Creo que eso es una cuestión que se ha ido mejorando, pero falta mucho sin duda, y ciertamente en muchos lados el crimen organizado ha llegado a la política. Un caso muy grave es el caso de Zacatecas, en donde muchas candidatas no compitieron, ya estaban inscritas, pero se bajaron de su candidatura, o en Chiapas, por miedo o amenazas del crimen organizado. Eso no es algo menor, es un reto que tenemos que trabajar como nación y como país, y creo que nos toca, pues ahí sí, a los políticos y a los sistemas de justicia en México. ¿Qué tal? Buen día a todos. Oye, diputado, si no mal recuerdo, en días pasados habías comentado que habías presentado un punto de acuerdo para tratar el tema de la Junta, de conciliación. ¿Qué ha pasado allá? Si has tenido acercamiento con autoridades, porque pues es un hecho que esta situación sí afecta y afectará a muchísimas personas. Decía incluso el líder de la CTM que esto afecta a personas de la tercera edad, sí, que pues ya no pueden trasladarse, ¿no? Además los gastos de ir, pues digo, Tlaxcala está cerca, pero Oaxaca pues sí está complicado. ¿Has tenido acercamiento con autoridades de la Secretaría del Trabajo? Ya pedimos la cita con la Secretaría del Trabajo a nivel federal, esperemos que nos las den. También el gobernador del estado está interviniendo a través del licenciado Aquino. Ya presentaron una petición de audiencia o mandaron un documento, y creo que pues también los abogados están haciendo resistencia, ¿verdad?, junto con los usuarios de las juntas, para tratar de que esto pues se negocie y haya una reversión de esta determinación. Bueno, buenos días. ¿Quedará arreglado el asunto del agua con la administración actual en Cholula, o qué va a proceder para que esto se agilice? Mira, hay que ser bien claro, ¿no? El tema del agua no es un tema local nada más, es un tema que encuentra respuestas
en la anarquía que ha existido durante muchos años. No ha habido gobierno del agua. Hay perforaciones ilegales de empresas, pero también de particulares. Los municipios no tienen un adecuado tratamiento ni regulación. Del agua ha sido en muchos casos botín, como caja chica. Ocupan ese dinero del agua, en muchos casos para sacar campañas o para otros temas que no son para eficientar los sistemas operadores. Y el caso de Cholula es muy emblemático. Ahí había uno de los grandes acuíferos del estado, el cual ya está contaminado y se encuentra a un 30% de su capacidad. Antes de las lluvias se encontraba un 30% de su capacidad. Es un acuífero que se le conoce como un acuífero prehistórico porque venía desde hace miles de años recargándose con las lluvias y con los deshielos del volcán Popocatépetl y con las laderas de las montañas de Cholula. Pero ha sido sobreexplotado porque tenemos en la zona metropolitana de Cholula cerca de 300,000 personas viviendo. Entre Cholula, San Andrés, San Pedro, las comunidades que están ahí y todas las unidades habitacionales y fraccionamientos que se han asentado, también Huejotzingo, ¿verdad? Entonces, lo que creo que se tiene que hacer es que cada zona tiene que hacer su planteamiento para hacer un plan integral de análisis y de rescate de los recursos acuíferos, ¿no? Llega un presidente municipal y se encuentra todo el problema y lógicamente la gente pide respuesta, pero el tema viene de mucho antes, ¿no? Y es más grave porque el día de ayer se inundó Cholula y hubo coches que se siniestraron porque no hay una adecuada infraestructura hidráulica que viene desde hace 100 años mal. Ya vienen las instalaciones, ¿no? Entonces, va a costarnos mucho dinero este descuido. Pensábamos que siempre iba a haber agua. Ahorita hay, pero el agua está corriendo, no se está captando, es otro problema, ¿no? Tenemos mucha agua ahorita, pero se está yendo hacia el lago de Valsequillo y hacia los ríos. Va a partir también de que se haga una reforma integral a nivel federal y que se apruebe la Ley General de Aguas y que se replantee. Yo creo que la reforma del agua es más importante todavía que la reforma judicial. Sí, yo creo que sí. Precisamente hablando de la reforma judicial, Pepe Aguilar de Red Noticias 40, hay varios columnistas que coinciden con usted en la desaparición de los jueces a nivel federal. Es algo lógico. ¿Cómo se trataría eso y cómo sería la solución? Si su replanteamiento o su reivindicación. Bueno, el planteamiento de la ley es que comentaba al principio. El planteamiento de la ley es muy básico, que se renueve el Poder Judicial en cuanto a ministros, magistrados y jueces. Es lo que plantea la reforma. Y que también haya un órgano que se encargue de supervisar a los jueces y que se elimine el Consejo de la Judicatura Federal. Que haya un órgano también jurisdiccional que castigue a los jueces y a los ministros y magistrados, funcionarios, que no actúen adecuadamente en sus funciones. El tema acá es que la reforma habla de sustituir de tajo a todos los jueces de un golpe y llamar a elecciones y nombrar a nuevos jueces y magistrados. Creo que nosotros estamos de acuerdo que se nombre a ministros nuevos, pero el cambiar a todos los jueces implicaría que muchas personas que tienen una carrera judicial de más de 20 años y experiencia, pues se perdería ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser de manera paulatina el tema de los jueces, porque es el área más sensible, son los que atienden a la ciudadanía de manera directa, los jueces federales, en amparos penales, en amparos agrarios, en detenciones ilegales, ¿verdad? En desapariciones forzadas. Entonces, creo que ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado y yo trataré, y muchos otros compañeros, de que esa parte se analice, ¿no? Lo demás, pues sí tenemos que entrarle al fondo de esta reforma judicial desde mi punto de vista, ¿no? Víctor Coca de GT Radio Noticias. En la parte de los proyectos que tienes ya como diputado ya electo, ¿ya estás tomando algún planteamiento para poder manejar la situación del agua en Puebla? No, bueno, el tema del agua es un tema nacional.
gobernador electo, Armenta tiene un plan hídrico que va a estar trabajando, que seguramente tendrá relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan hídrico a nivel nacional. Y nosotros nos ponemos a la orden para ver cómo podemos coadyuvar y ayudar a que también Conagua aplique proyectos interesantes como el del río Atoyac, presionar ahí, ¿no? Que veamos también la reparación de algunas presas o represas, que veamos también que hay inversión mixta federal y estatal para el tema de captación de agua en las comunidades, y también pues nuestra labor como legisladores, pero no es mía nada más, pues es impulsar la reforma a la Ley General de Aguas. Y otra pregunta, apenas el día sábado se nos convocó una rueda de prensa por parte de empresarios de centros nocturnos, donde ahorita se está sacando un decreto de ley que pide el cambio de horario de 3 a 2 de la mañana. Ahí tú sabes que podrían afectarlos a ellos económicamente. ¿Qué podrías tú hacer para que ellos también tengan oportunidades de también manejar este horario o poder diversificar también sus funciones? Mira, yo creo que ahí es un tema, bueno, es un decreto del gobierno del estado. Yo creo que es correcto, ¿no? Que se pare la fiesta a las 2. Hay muchos accidentes en la noche por exceso de alcohol. Yo lo veo bien, ¿no? Siempre va a haber afectaciones cuando hay un cambio de ley o una modificación en un decreto, ¿no? Pero en este caso creo que como aumentaron los accidentes y también la venta de estupefacientes en las discotecas, pues es una respuesta del gobierno para tratar de regular y de cuidar a la población. Muy amables, gracias.